Estuvimos esta semana pues en la presentación de un disco que hace no mucho estuvimos, pues lo enseñábamos y tal, una banda aragonesa que canta en fabla, que combina diferentes estilos, que lo hace estupendamente bien, se llaman Mayacán. Estuvimos con ellos. Deciros que a vosotros, tanto a la producción del concierto y al mismo grupo, deciros que os agradecemos vuestra atención y demás cuando presentasteis este disco esta semana en el Centro Cívico Delicias. Por cierto, la gente entregada desde el principio, fue todo un éxito, estaba el Centro Cívico Delicias abarrotado y ahí va una muestra. Ellos son los Mayacán. Mucha suerte, chicos. Bueno, somos Mayacán y os enviamos un saludo a toda la gente de Boomerang. Foscos nomás producen balas, campos de vidas, geladas bajo el sol. Odio escolar, picha, muerte y miseria, entre que aprovechalla, esprita de dolor. ¡Bumbia! Los güeyes negros trinchan a suyas clarimas, las bogas chinan pro de hipocresía, las bombas mangan sobre las cenizas y os dinos se paritan, no solo soy lucha y se canta, levanta tuyo puño, lucha obrera contra el capital, las bocas libertarias que tiran dentro cielo, tornan a levantarse en contra el poder, las lucha y se canta, levanta tuyo puño, lucha obrera contra el capital. Bueno, Mayacán es un grupo que nació hace 5 o 6 años con la intención de utilizar el aragonés como vehículo de expresión con un soporte musical que se salía un poco de lo que hasta entonces era lo habitual, ¿no? Por eso hacemos un rock un poco mestizo con otros estilos, otras influencias, ¿no? El reggae, el folk, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Eso es Mayacán, la banda. Las cochas venas, Stefano Montiu, ríos, picos, puercos, te puse grapa a ti. Bueno, las letras de Mayacán, la verdad es que hablan un poco de todo, ¿no? Porque se han tocado muchos temas. Sobre todo, pues buscamos letras que sean reivindicativas, bueno, es que mezclamos un poco de todo, ¿no? Pues lo que nos gusta es coger problemas que vemos que hay y soltárselos de lleno a la sociedad, ¿no? Para que realmente digan, jolín, realmente esto es verdad, ¿no? Pues, yo qué sé, hablamos sobre las mujeres, sobre Colombia, sobre el pueblo palestino, la ecología, tocamos todos los temas, ¿no? Porque es lo que nos preocupa a la banda. Tornan a levantarse en contra el poder, lucha y se canta, levanta tuyo puño, lucha obrera contra el capital. Hombre, nosotros lo del aragonés, nosotros ante todo somos internacionalistas, ¿no? Lo que pasa que el internacionalismo empieza en casa y hay que defender primero lo de aquí, no lo del país. No se puede, por ejemplo, defender lenguas minoritarias en Europa o, por ejemplo, el euskera, el gallego, y aquí el aragonés no defenderlo, ¿no? Que hay mucha gente trabajando por ello y nosotros somos un grupo que estamos colaborando. Hombre, pues el disco está funcionando bastante bien por parte de los medios, de prensa y radio, nos están apoyando bastante, poniéndolo bastante, dando una publicidad. Bueno, y la muestra está hoy que hay bastante gente, bastante más gente de la que solía venir a los conciertos, ¿no? Yo creo que está teniendo buena respuesta y se está vendiendo bien y parece que va bien. Lucha y se canta, levanta tuyo puño, lucha obrera contra el capital. Las bocas libertarias que chilan en tu cielo, tornan a levantarse en contra el poder. Las lucha y se canta, levanta tuyo puño, lucha obrera contra el capital.